Nosotros en el Secretariado Internacional de la Santa Infancia en Roma, en Plaza de España, recibimos más o menos 2.700 proyectos cada año. A veces un poco más porque no todos los proyectos pueden ser aprobados. Me ha llegado hace 2 días, los datos del 2024. Hemos aprobado 2.695 proyectos en ese año. Nosotros tratamos de ayudar a todos y en todas las necesidades que tiene la iglesia en misión. Si se cae el techo de una escuela, tratamos de ayudarlos. Si falta la alimentación para los niños de una casa para niños, lo mismo. Si es necesario construir un centro médico, la misma cosa. A veces falta la electricidad, a veces el agua del pozo está envenenada, se tiene que construir un nuevo pozo, se tiene que llevar el agua de otras partes. Todo lo que es ayuda a las misiones, en lo que se refiere a los niños, nosotros podemos ayudar. Solamente no ayudamos en lo que corresponde a la compra de automóviles, porque existe un organismo especializado en este sector, que sería MIVA. Nosotros le indicamos que se dirijan a este organismo. Y los gastos de adultos, porque el principio es los niños ayudan a otros niños. No nos parece tanto correcto que los niños ayuden a los adultos. Si, por ejemplo, un cocinero es necesario en un comedor, pues nosotros podemos financiar la alimentación, la compra de las ollas, la compra de los platos, las mesas y todo lo demás, pero el pago del sueldo del cocinero tiene que venir de la contribución local, del esfuerzo que los están haciendo. Las madres de familia se ponen de acuerdo entre ellas y pueden, por turno, pueden hacer este servicio de cocineros, por ejemplo. Nuestras ayudas son simplemente un estímulo al trabajo que ya están realizando los misioneros en la zona. No financiamos un proyecto al 100%, no financiamos una misión desde el inicio. Los misioneros, la comunidad local debe haber ya hecho algunos esfuerzos. Nosotros damos una mano al esfuerzo que ya han comenzado. A nosotros nos llegan dos grandes tipos de proyectos. Los llamamos proyectos, solicitudes, subsidios, la misma cosa. Tenemos proyectos de carácter ordinario y proyectos de carácter extraordinario. Los proyectos ordinarios los envían los obispos, solamente ellos los pueden presentar. Estos proyectos ordinarios sirven para la difusión de la santa infancia, de la infancia misionera en los diferentes países. Y debe ser dirigida a todos los niños, al menos potencialmente se debe tener esa intención, de que vayan a todos los niños de la diócesis. No son proyectos para una sola parroquia, para un solo sector, sino para todos los niños, para difundir esta obra, este movimiento o esta espiritualidad en todos los niños de una determinada jurisdicción eclesiástica, un vicariato, una diócesis, una prelatura, lo que sea. Son más o menos el 24% de los proyectos que recibimos. Es una cantidad fija, damos $8,000 normalmente o 7.200 euros. Y repito, solamente pueden ser solicitados por los obispos diocesanos. El segundo grande sector de proyectos que nosotros recibimos y tratamos de financiar en casi su totalidad son los proyectos extraordinarios. Por ser extraordinarios, tienen una grande variedad. Nosotros los clasificamos en 5 sectores. Tenemos proyectos, por ejemplo, de formación escolar. Más o menos son el 40 al 50% del total de los proyectos. Una escuela necesita construir aulas. Tratamos de financiar la construcción de las aulas. Una escuela necesita las tizas, necesita las carpetas, necesita las pizarras. En muchos sitios, me recuerdo en Perú, los niños no tienen las carpetas, tienen solamente las sillas. Y cuando tienen que escribir se ponen de rodillas sobre el piso, que es de tierra, y se ponen a escribir sobre la silla, porque no existen estas carpetas. Nosotros financiamos en todo lo que corresponde a ayudas para niños hasta los 14 años en el sector de la educación. También las becas, por ejemplo. Lo que no financiamos es el pago de, por ejemplo, los maestros. El pago de los maestros tiene que ser financiado
con otro tipo de ayuda. Me recuerdo un caso, por ejemplo, en Papúa Nueva Guinea, en una diócesis, Wabag. Esta diócesis tiene 18 parroquias, una es la principal, donde está la catedral, las otras 17 son totalmente rurales. Hemos financiado un proyecto para poder dar útiles escolares por la calle, lo que nos sorprendió un poco al momento de darnos el informe correspondiente de la realización de este proyecto era la dificultad para poder entregar esta ayuda. Ellos tenían que pasar con una camioneta diversas horas, iban con la camioneta por la calle, por la vía, diversas horas, y de ahí se bajaban y tenían que caminar de 6, 8, incluso 2 días para poder distribuir esta ayuda. Y en los casos más difíciles han tenido que utilizar una avioneta, han sido pocos casos porque es sumamente costoso, para poder entregar la ayuda en estas escuelas. Ellos tienen 108, 107 escuelas, son todas de la iglesia, porque el Estado, lamentablemente, por diversos motivos, no ha podido financiar la construcción de escuelas. Y todas estas escuelas vienen mantenidas en parte con la ayuda de la Santa Infancia. Otro ejemplo de ayuda a nivel de formación escolar. En Camerún hay una cierta guerra entre la zona anglófona y la zona francófona. Muchas personas piensan que en Camerún solamente se habla francés. No es así. Hay una parte, por motivos históricos, después de la colonia alemana, la Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera, se dividió el Camerún en 2 partes. Una parte pertenecía a la Francia, otra parte pertenecía a Inglaterra. La mayor parte de los territorios que pertenecían a Inglaterra pasaron a la Nigeria. Una parte, en cambio, se quedó en zona francesa. Estos territorios son 2 territorios, 2 departamentos, hablan solamente la lengua, el idioma inglés, y se han sentido siempre marginados. En los últimos años han tratado de crear un nuevo Estado propio, y esto ha creado a su vez una represión de parte del gobierno. Muchos niños de lengua, de idioma inglés, están pasando en la parte francesa. Nosotros, con la ayuda de ustedes, nosotros de la Santa Infancia, hemos podido financiar la creación de diversas escuelas para niños de lengua inglesa en territorio francés, que es mucho más tranquilo, obviamente, ¿no? En territorio del Camerún, pero de lengua francesa, ¿no? En Myanmar tenemos el caso de los refugiados. Después de los problemas políticos de 2017, si no me equivoco, la junta militar, etcétera, etcétera, ha habido un problema de una sublevación, hay una represión. Mucha gente en esta zona de conflicto, muchos niños están emigrando a zonas más tranquilas. La iglesia se ve con el grande problema de no poder acoger en las escuelas ya existentes, poder acoger estos nuevos niños. Estamos financiando, se ha manifestado un aumento, ¿no?, de este tipo de pedidos, creación de nuevas escuelas para niños refugiados. Son algunos ejemplos, existen tantos, ¿no? Un segundo tipo de solicitud es la formación preescolástica. Son pocos los proyectos, no son tantos, harán unos 60, 100 proyectos. Exactamente les puedo indicar los proyectos de educación preescolástica. Han sido el año pasado 120, ha crecido porque normalmente eran menos. 120 proyectos y son los jardines de infancia, ¿no? Tenemos en todo el mundo, en Albania, por ejemplo, y un crecimiento de este tipo de solicitudes. Después de ello tenemos los proyectos de formación cristiana. Los proyectos de formación cristiana, todo lo que es comprar los catequismos, comprar las Biblias, la traducción de los libros de catequesis, la alimentación que se tiene que dar cuando los niños realizan estas actividades, el alquiler de los locales, el alquiler de los equipos de sonido, todo lo que es la formación cristiana,
podemos financiarlo. Para niños hasta los 14 años, podemos financiarlo. Bienvenido al padre, sí. Me recuerdo un proyecto en Sri Lanka. Sí. Me recuerdo un proyecto en Sri Lanka. Hemos ayudado con la compra de simplemente un vaso de leche o una taza de leche y un pan con queso, un pan con jamón, en fin, para darles el desayuno a los niños que venían a la catequesis. Lo interesante es que eran más de 3.000 niños que venían. Y no venían solamente para recibir los alimentos, en algunos casos sucede, ¿no? A veces los niños van a la escuela porque el único alimento que pueden recibir lo proporciona la escuela. Venían porque verdaderamente eran interesados. Y esto es, me parece muy interesante, ¿no? La buena noticia que Jesús nos ha traído, muchas veces, no en todos, por amor a Dios, ¿no? Pero en los países de grande tradición cristiana, a veces ha dejado de ser una noticia, porque estamos acostumbrados desde hace 2000 años a escuchar esto que debería ser la novedad. Pero que Jesús ha nacido, que Jesús ha muerto por nosotros, que Jesús nos ama y todo lo demás, para niños que muchas veces nunca han escuchado hablar de Jesús, para ellos es una cosa maravillosa. Es una cosa muy, muy importante, que a veces nos es complicado a nosotros que vivimos, repito, en un país de tradición cristiana, poder entenderlo completamente. Para ellos es una novedad total. Es verdaderamente una buena noticia. Es una noticia verdaderamente. El tiempo que tengo, estoy muy atrasado. Muy rápidamente, en Luena, por ejemplo, hablaré un poco rápido, me disculpen, ¿no? ¿Tengo 2 minutos? No, ¿va bien? No. Lo más rápido posible. Sí, ajá. En Luena, por ejemplo, el obispo de Luena, un obispo salesiano que lamentablemente ha muerto hace poco, él había creado un sistema muy simple. Él compraba unas maletas. Estas maletas en su interior tenían un proyector de cine, una computadora, tenían las células, las baterías y tenía los paneles fotovoltaicos. Creaba grupos misioneros que los enviaba a las diversas zonas. Este obispo en Luena, que se encuentra en Angola, la diócesis entre una diócesis y la otra diócesis hay 700 kilómetros de distancia. Él nos contaba, mi diócesis es tan grande como la mitad de Italia. Pues bien, lo que hacía este señor era enviar a estos misioneros, iban a aldeas donde no había nunca la luz, no había llegado nunca la luz, y con los paneles solares presentaban los film de vida de santos, de la vida de Jesús, y hacía la catequesis con ello. Estos niños, siendo muy pobres, siendo pequeñas aldeas, nunca habían viajado fuera del propio lugar y nunca habían visto un film, una película. Y se quedaban extasiados de lo que de lo que aprendían, ya sea con la predicación verbal del misionero, como con los filmatos que venían presentados, ¿no? Estaba leyendo hace poco tiempo, del 17% de católicos que tenía su diócesis, en 4 años ha aumentado al 24%. Tenemos los proyectos, para hacerlo rápidamente, tenemos los proyectos de la protección de la vida. Todo lo que es aliviar las necesidades de los niños a nivel de sufrimiento físico o sufrimiento psíquico, ayudamos nosotros. Existen, por ejemplo, en la zona del Benín, por ejemplo, hemos tenido casos de niños que son abandonados porque son considerados brujos. Si la madre muere durante el parto, el niño es considerado brujo. Si el niño nace con los dientes, nos decía este sacerdote, con los dientes, en ese caso viene considerado brujo. La familia los abandona. La familia los abandona o los lleva a esta casa. En esta casa para niños un sacerdote se encarga de criarlos hasta ya una cierta edad, desde muy pequeños hasta una cierta edad. Nos pedía, tengo el proyecto aquí, no hay tiempo para leerlo, nos pedía 25 pacos, 7 pacos de arroz para
para dar alimento a los niños de 25 kilos cada uno, nos pedía las verduras, nos pedía para alimentar a estos niños. Nosotros ayudamos en esto. Este tipo de proyectos está aumentando en muchas partes del mundo. En Costa de Marfil está aumentando en la zona de Nigeria, en tantos otros sitios. Tenemos los proyectos de animación misionera. Los proyectos de animación misionera son específicamente para, por ejemplo, una parroquia quiere hacer una peregrinación, quiere hacer un campamento de verano. Deben ser proyectos limitados a una parroquia, a una zona. No es la pastoral ordinaria de la parroquia, no la financiamos la pastoral ordinaria. Este tipo de proyectos los podemos financiar. Son proyectos de animación y formación misionera. Nosotros tratamos de ayudar a todos. Repito, la ayuda viene de ustedes. Agradezco muchísimo a tantos países, Alemania, Francia, pero el mejor país que ha contribuido, como ha dicho el padre, es España, ¿no? La Iglesia Española y ustedes, ¿no? Así que muchísimas gracias de parte del Secretariado Internacional por la contribución. Todo esto se hace gracias a ustedes, ¿no? Es una ayuda que viene al Papa, una ayuda que va dada al Papa, y el Papa la distribuye, nosotros ayudamos a ello, la distribuye en todo el mundo. En muchos países, el hecho de que venga del Papa, viene de ustedes en realidad, y lo decimos a los beneficiarios, ¿no? Viene de ustedes que viene dado nada al Papa. El Papa en el norte de Europa, yo conozco un poco más el norte de Europa, muchas veces que venga del Papa no es tan importante. Pero en los países de América Latina, del África, que una ayuda venga del Papa es importantísimo. Es Roma que da esta ayuda. En el Perú, ¿no? En el Perú yo me recuerdo, yo sigo siempre, ¿no? En el Perú, el día del Papa, el 29 de junio, es feriado. En Roma es feriado porque es San Pedro, pero en el resto de Italia no. Nosotros a 2.000 kilómetros de distancia, para nosotros es un día que no se trabaja. Es un día de fiesta porque es el día del Papa. Porque el Papa es muy importante. Último 10 segundos. Venga. 10 segundos, sí, 10 segundos, 10 segundos. Hace muchos años, ahora no se puede hacer, pero yo tengo 30 años trabajando aquí, hace 27 años nos pidieron un proyecto del Canadá. Canadá es un país rico, nos sorprendió mucho. Queríamos decir no podemos ayudar. Pero el director nacional le insistió mucho. Eran los Inuit que nos pedían una ayuda, ¿no? Una ayuda para la catequesis, ¿no? Nos insistió tanto. ¿Por qué motivo? Porque esta ayuda venía de nosotros, venía de Roma, venía del Papa. Nosotros le dimos el dinero, una cantidad, 2.000 euros, me parece, $2.000, me parece, en aquel momento, ¿no? Y ellos nos agradecieron muchísimo, muy contentos. Cuando le explicamos que ese dinero venía también de la España, de la Francia, de tantos otros países, cuando explicamos eso se quedaron todavía más contentos porque decían, no somos solos. Vivimos en el Ártico, vivimos en el norte del Canadá, pero no somos solos. La Iglesia está con nosotros. Bueno, podría decir tantas cosas, pero claro, si no me botan de